Before the law, there stands a God. A man comes from the country, begging admittance to the law. But the God cannot admit him. Can he hope to enter at a later time? That is possible, says the God. The man tries to peer through the entrance. He had been taught that the law should be accessible to every man. Do not attempt to enter without my permission, says the God. I am very powerful, yet I am the least of all the gods. From hall to hall, door after door, each god is more powerful than the last. By the God's permission, the man sits down by the side of the door, and there he waits. For years, he waits. Everything he has, he gives away in the hope of bribing the God, who never fails to say to him, I take what you give me, only so that you will not feel that you have left something undone. Keeping his watch during the long years, the man has learned to know even the fleas in the God's fur collar. And growing childish in old age, he begs the very fleas to persuade the God to change his mind and allow him to enter. His sight is dimmed, but in the darkness he perceives a radiance streaming immortally from the door of the law. And now, before he dies, all his experience condenses into one question, a question he has never asked. He beckons to the God. Says the God, you are insatiable. What is it now? Says the man, every man strives to attain the law. How is it then that in all these years, no one else has ever come here seeking admittance? His hearing has failed, so the God yells into his ear, no one else but you could ever have obtained admittance. No one else could enter this door. This door was intended only for you. And now, I am going to close it. This tale is told during the story called The Trial. It has been said that the logic of this story is the logic of a dream, of a nightmare. El primero de estos films, que es el de Orson Welles, El Proceso. Karl Marx, al igual que Max Weber, denunció el carácter no democrático de la burocracia, ya que las burocracias, decía Marx, no son responsables políticamente ante la masa de la población que es afectada por sus decisiones. Cabe recordar lo dicho por Weber, por Max Weber, en relación a que en el Estado moderno el verdadero dominio no consiste en los discursos parlamentarios ni en las proclamas de monarcas o de presidentes, sino en el manejo diario de la administración. El verdadero dominio del Estado reside en el manejo diario de la administración pública. Se encuentra necesariamente este manejo en manos de la burocracia, tanto militar como civil, decía Max Weber. Volveremos sobre este tema en unos momentos, porque la primera película, El Proceso, perteneciente a un cine de autor, por supuesto, a la filmografía de Orson Welles, es una coproducción europea del año 1962. Y esta es una película de terror, de alucinaciones. Si ustedes buscan una coherencia lógica, un discurso, digamos, que tenga cierta cohesión interna y que tenga un principio, un desarrollo y una conclusión, van a estar un poco perdidos. La figura del guardián
que custodia el acceso a la ley, da inicio a la película. Un ciudadano, un hombre, quiere acceder a la justicia, pero el guardián se interpone. Aquí entonces aparece una doble cara del Estado. Por un lado, consagra y reconoce derechos ciudadanos, entre ellos el acceso a la justicia, la igualdad ante la ley, pero por otro lado, a la hora de su efectiva implementación, juega un rol preponderante la administración pública, la burocracia. Representada esta en la imagen del guardián. Este guardián puede frustrar en la práctica lo que la ley proclama. Es decir, el Estado, por un lado, reconoce generosamente derechos. Las constituciones, los tratados internacionales son muy generosos en la protección de los derechos humanos. Pero, sin embargo, la administración pública, la burocracia, el guardián que custodia el acceso a esos derechos, puede llegar en la práctica a convertirlos en letra muerta. Vamos a ver la primera imagen que está muy bien graficada la situación que estamos narrando en el film y que tiene que ver con esta cuestión de que acepto todo lo que me das, dice el guardián, para que tengas la certeza de haberlo intentado todo. Hay que intentarlo todo. Piensen ustedes, sobre todo aquellos que son abogados y abogadas y están escuchando esta clase, cuando hablamos de recursos procesales, por ejemplo el amparo, que es la vía rápida y expedita para acceder a la justicia, para acceder a la ley, siempre que se lo puede utilizar, siempre que se hayan agotado las vías procesales pertinentes. Hay que esforzarse mucho. Haberlo intentado todo significa haber agotado todas las instancias administrativas pertinentes para luego concurrir a la justicia y plantear este acceso rápido y expedito en el caso del amparo. Quien quiera acceder rápidamente a la administración pública para reclamar algún derecho, ese es el mensaje que yo estoy interpretando de esta película, va a tener que sacrificarse, va a tener que agotar instancias y agotar su paciencia. Luego tenemos a continuación la situación en la cual efectivamente, luego de mucha insistencia, porque este hombre ciudadano espera, por años espera, a través de hay una situación luego de años en la cual efectivamente logra acceder. Ahora bien, este ciudadano que espera acceder a la ley, que espera justicia, que espera que sus reclamos sean atendidos, no es una víctima de la sociedad, en algún momento se dice en el film, es un miembro del contrato social. Un contrato que aparece cada vez más lejano para él. Claro que esta no es una historia particular, de un hombre particular, de un individuo particular, de una persona con un ADN característico, sino que pareciera que es una persona que no se distingue de otras. En él está representada la historia de cientos de miles, es una historia colectiva. Este es un común denominador que vamos a ver en esta película y en Yo, Daniel Blake, fundamentalmente.
Entonces, con esta introducción que Orson Welles toma de la novela de Franz Kafka, El proceso, de 1925, comienza el relato del film propiamente. Es un relato dramático, surrealista, como les decía, al que cuesta seguir un hilo racional, quizás como el mismo Orson Welles anuncia, una pesadilla. Con la burocracia pública y privada, no solamente pública, sino también privada, y con el Poder Judicial, sus operadores y auxiliares, también aparecen allí con montañas de papeles, rodeados de montañas de papeles, de expedientes, entre rayos y centellas. Lo que se escucha de fondo es un tiempo tormentoso. Y el protagonista es nada menos que Anthony Perkins, Joseph K. en la película, quien solo un par de años antes había protagonizado la obra maestra de Alfred Hitchcock, como ustedes saben, Psicosis. Comienza el relato de Kafka, que toma Orson Welles, con esta narración. Alguien debió haber calumniado a Joseph K. porque fue detenido una mañana sin haber hecho nada malo. Joseph K. le pregunta a la policía, ¿de qué se me acusa? Indaga desesperadamente. El protagonista es lo mismo, sería lo mismo que preguntarle al Estado, qué malo hice, ¿no? ¿Cuándo rompí el contrato social? Si el Estado es un contrato social, al que adhiero voluntariamente, al que legitimo, ¿cuándo fue que lo rompí? Cuéntenme. ¿Qué norma de convivencia rompí? Reflexiona Joseph K. Bueno, no somos santos, dice en algún momento, trata de autoinculparse. Y esto me lleva al federalista, a los Federalist Papers, Madison, Hamilton, Jay, los padres fundadores del federalismo norteamericano, cuando dicen, especialmente Hamilton, si fuéramos santos, no habría necesidad de gobierno. El poder se divide porque los seres humanos somos por naturaleza opresores, va a decir Hamilton en el Federalista número 6. Los hombres son ambiciosos, vengativos y rapaces. Toma en este modo Hamilton la concepción antropológica de Thomas Hobbes. Esto de que el lobo es el hombre es el lobo del hombre, como ustedes conocerán. Que a su vez Hobbes toma del libro Génesis del Antiguo Testamento, cuando Jehová dice, raeré de la tierra la vida, porque no me gusta lo que he creado, todo es violencia, todo es muerte, y allí, como castigo, manda al diluvio universal, como ustedes saben. Las pasiones momentáneas y el interés inmediato, entonces, tienen un poder más activo sobre la conducta humana que la prudencia, la utilidad y la justicia. Esto decía Hamilton. Bueno, justamente hago esta reflexión porque el protagonista de la película, Joseph, dice, bueno, no somos santos. Tendrán razón en inculparme de algo porque él se reconoce como humano con una naturaleza non santa. Hay un proceso judicial, hay un juicio en el cual Joseph dice actuar en representación de aquellos avasallados injustamente por el Estado, injustamente acusados por el Estado. Y Joseph pregunta, ¿podría decirme cómo salir de aquí? Ya estoy cansado. Y un burócrata le contesta, pero si todavía no ha visto nada. Vemos ejércitos de burócratas apoltronados en sus escritorios, en fila, cual soldados. Y aquí les comparto
entonces esta imagen del ejército de burócratas, ¿sí? Ahí tienen, ¿no? Aquí está el personaje Joseph caminando entre este ejército burocrático, inhumano, en un punto, con el que tiene que lidiar. Sin saber muy bien por qué. Por otro lado, en definitiva, piensen ustedes, apreciados alumnos y alumnas, que lo que Orson Welles nos cuenta nos lleva a la siguiente reflexión. O en realidad me motiva a mí a hacerles a ustedes la siguiente pregunta, que espero que la respondan en los comentarios. ¿Con cuál dependencia estatal que ustedes conozcan o que hubieran conocido pueden asociar los efectos alucinantes de la burocracia sobre el personaje central de esta película? Los efectos que la burocracia le producen a Joseph: delirios persecutorios, alucinaciones, cansancio, estrés, incertidumbre, truenos, la aduana, la FIT, algún ministerio. Muy bien, espero sus comentarios. La segunda película es magnífica, de 2006, Yo, Daniel Blake, de Ken Loach, producida por el Reino Unido y Francia, de 2016, bien digo. Y realmente, bueno, lo que vemos allí es un conjunto de elementos que van a definir a la estatalidad. El monopolio de la coerción, el poder, la capacidad de creación de instituciones públicas con legitimidad para extraer recursos de la sociedad civil, un control centralizado sobre las actividades, la burocracia, la centralización burocrática, bueno, la creación de símbolos que van a reforzar esos sentimientos de pertenencia. Todas estas cuestiones en algún momento del film aparecen. Esta película va a poner en cuestión la eficacia de la burocracia. Cuestiona la eficacia de la burocracia. Mientras la anterior, de Orson Welles, podríamos decir que cuestiona la racionalidad de la burocracia, porque es un relato irracional. En este caso, la eficacia está puesta en cuestión. Denuncia el trato impersonal hacia la ciudadanía, encima en contextos de desempleo y exclusión social. Si entonces, como había dicho Max Weber, la burocracia es la organización eficiente por excelencia, la organización llamada a resolver eficientemente los problemas de la sociedad, esta película está atacando el nudo de esa definición. Está diciendo, miren, acá tenemos un ejemplo contrafáctico. La burocracia o el trabajo de oficina como modelo de organización estatal, entonces es lo que se está cuestionando aquí.